mi canal Teje con Isma. Hoy os traigo un poncho cubre hombros monísimo, súper fácil, súper rápido de tejer. Lo puede hacer cualquier persona a nivel principiante y recomiendo que lo hagáis porque es muy rápido y muy bonito, ¿vale? Pues nada, sin más, vamos juntas con el paso a paso. Bien, yo la voy a tejer con esta lana de Mundial, Luce de Mundial. Tan solo he necesitado 2 ovillos. Es súper bonita, tiene un brillito y unos destellos preciosos. Este color es un color rosa fuerte. Los tonos maquillaje tirando un pelín a malva, es precioso. Este es el color 559, súper bonito, ya os digo. Está en varios tonos, ¿vale? Pero yo he cogido este para haceros la muestra. Aquí lo podéis ver también en blanca, preciosa. Esta lana no pesa nada, ¿vale? Es una parte que me gusta. Tiene 330 metros y yo la voy a trabajar con una aguja de ganchillo muy gordita, ¿vale? Un número 6. Acordaros que yo tengo el punto flojo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta prenda necesita ser floja, ¿vale? Que esté flojita, que no nos tire. Sobre todo la cadeneta de inicio muy suelta, ¿vale? Para que no nos tire. Bien, pues vamos a empezar haciendo cadenetas. Yo voy a poner contando, voy a poner 62 cadenas, pero siempre cuando las tengamos puestas, ¿vale? Vamos a poner unas poquitas más. Vamos a hacer el primer nudito apretado y a partir de aquí empezamos a contar. Muy flojita, 62 cadenas, ¿vale? Una vez que las tengamos montadas, regresamos y vemos cómo continuamos y cómo empezamos el dibujo. Una vez que tengamos las 62 cadenitas, ¿vale? Medimos nuestra cadena y tenemos que tener entre 42 centímetros, 44, ¿vale? El mío me mide 44 centímetros, ya cada uno el largo que le quiera dar. Estas cadenas es el alto de cuello a codo, ¿vale? Es un poco también el gusto de cada persona. Yo en mi caso le quiero dar sobre unos 44 centímetros, ¿vale? Para ello he montado 62 cadenas. Ahora pongo mi uñita, la que sería 62, y subo con 4 cadenitas. Flojitas, ¿vale? De esta forma. Y donde tengo mi uña, hacemos un punto alto, pero sacado en 2 veces, en 3 veces. 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí le vamos a poner 2 cadenitas de separación. Vuelvo al mismo sitio y vuelvo a hacer un punto alto que sacamos por 2 cadenitas, el siguiente que sacamos por 1 y el siguiente que sacamos por 2, ¿vale? Ahí mismo vuelvo a hacer otro. Hebra, paso por 2, hebra, paso por 1, hebra, paso por 2, ¿vale? Simplemente punto alto largo. Ahora aquí ponemos 4 cadenas de separación. Nos vamos a saltar 8 cadenitas y vamos a tejer en la que hace 9, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo quiero bastante separado. Si necesitamos poner, porque vuestro punto es muy apretado, le saltamos una más, ¿vale? Si lo tenéis suelto como yo en este caso y una aguja gorda, pues lo que hacemos es que nos saltamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejemos en el de 9. Paso por 2, hebra, paso por 1, hebra, paso por 2. Hago otro en el mismo, ¿vale? Por 2, por 1 y por 2. Tiene que quedar así, planito, que no nos tire, ¿vale? Entonces, 2 cadenas de separación y en el mismo punto vuelvo a hacer otros 2. Paso por 2, por 1 y por 2. Otro de nuevo. Por 2, por 1 y por 2. De nuevo, 4 cadenitas. Me salto 8 y pincho en la de 9. Así hacemos 7 grupos de 2 puntos altos dobles, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo, ¿vale? Entonces, hacemos estos 7 dibujos y vemos cómo giramos. Bien, ya tengo mis 7 grupitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Que lo queremos más largo? Le damos un punto más, ¿vale? Nos volvemos a saltar 8, tejemos en el de 9. ¿Vale? Eso lo vamos a cortar y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pero ahora os digo. Ahora subimos de nuevo con 4 cadenas. Giro mi labor y directamente me vengo dentro de mi abanico. Paso por 2, paso por 1, paso por 2. De nuevo, paso por 2, por 1 y por 2. 2 cadenas y dentro de nuevo, ¿vale? Hebra, paso por 2, por 1 y por 2. Venga, más despacito. Hebra,
paso por 2 cadenitas, hebra, paso por una y hebra, paso por las 2 que me quedan. 4 cadenas de separación y hacemos otro más que lo veamos todas. Nos metemos dentro, ya es súper fácil, ¿vale? Por 2, por una y por 2. Por 2 cadenitas, hebra por una, hebra por las 2 que me quedan. Así, ¿vale? No me tira nada en absoluto, ¿vale? La parte de abajo. Venga, 2 cadenas de separación. Y vuelvo a hacer lo mismo. Si alguien no consigue tener el punto flojo de ninguna de las maneras, en vez de poner 2 cadenas, le pone 3, ¿vale? Eso no tiene importancia. Y en vez de poner 4, pues le pone 5, que quede muy suelto, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Vamos al siguiente. Paso por 2, por una, por 2. Otra vez, por 2, por una y por 2. Ah, que es súper fácil. Esto lo podemos hacer todas. Venga, vamos a cortar esto. Vemos cómo deshacemos con la parte de atrás de la tijera mismamente, ¿vale? Soltamos unas poquitas de cadenitas. Siempre recomiendo que echemos unas pocas de cadenas de más, pero no lleguéis a tope para deshacer, ¿vale? Para que no se nos vaya. Y ya apretamos, ¿vale? Eso ya se afirma con la aguja lanera y listo. Bien, pues así hacemos hasta que tengamos 45 abanicos de altura, ¿vale? Quien dice 45 lo quiere más largo, ya se lo va probando en ese momento, ¿vale? El mío tiene 45 vueltas de abanicos por 7 de anchura, ¿vale? Pues nada, seguimos trabajando así, vemos cómo llegamos al final de la vuelta y giramos, que ya veréis que es igual de fácil, en todas las vueltas es lo mismo, ¿vale? Y una vez que tengamos la tira de esas medidas, que son 76 centímetros, me da a mí en centímetros por 44 de ancho, ¿vale? Lo que son centímetros. Y tengo 45 abanicos de largo, digamos, por 7, ¿vale? Este es el mío. ¿Qué quiero decir con el mío? Que quien le tenga que dar una vuelta más para que le dé esos centímetros, pues que se la dé, ¿vale? Que eso no tiene importancia. Ya está, yo tengo las cadenetas de puesta, más las 4 de subida, no tiene más. Una vez que tengamos las 2 tiras, pues las unimos. Ahora os digo las medidas que yo he puesto en la costura, ¿vale? En la unión de arriba de hombro y cuello. Llegamos a la esquina de la vuelta, ¿vale? Una vez nos toca al terminar la pasada, vemos cómo tejemos. He hecho los 2 puntos dentro, las 2 cadenas, un punto y el siguiente punto lo tejo en la esquinita, ¿vale? Que coja las cadenas de subida. En la última esquinita. Y ahí hacemos, sacamos en 2, en una y en 2, ¿vale? Eso cuenta como mi segundo punto alto. 4 cadenas de subida, giramos y vamos a dentro, lo que es dentro del agujerito, igual que hemos hecho en la vuelta anterior. Y ahí ese cuenta como uno y el segundo. 2 cadenitas y ya mis otros 2, ¿vale? Así. Una vez y 2 puntos altos, ¿vale? Pues nada, seguimos así todas mis vueltas, como hemos dicho aquí, hasta tener así, hasta tener las medidas necesarias, ¿vale? Que en este caso, en mi caso, como hemos dicho antes, tengo 76 centímetros. Pues nada, así hacemos las 2 piezas exactamente iguales y luego hemos cosido la parte de hombro, ¿vale? Que yo en mi caso he dejado 35 centímetros en el cuello. Y lo demás restante se lo pones para los lados, ¿vale? 35 centímetros de abertura en la parte del escote, ¿vale? Lo demás lo hemos cosido a un lado y al otro lado. Lo ponemos con alfileres, miramos que tengamos los abanicos, que vayan abanico con abanico en condiciones, ¿vale? Parejitos y ya está. Y la parte de abajo, pues he dejado la abertura bastante más grande. ¿Para qué? Pues para que nos quede sueltecito, es un poncho, ¿vale? No olvidéis que es un poncho. Por la parte de abajo tan solo lo he cosido un trozo y le he dejado en el centro abierto 76 centímetros, ¿vale? Eso es importante para que os podáis mover, estéis cómodas y no os tire de ninguna parte, ¿vale? Pues nada, una vez que lo hemos terminado, hemos hecho el abanico
de las puntas que os voy a decir cómo se haría. Yo en el abanico simplemente lo que he hecho es que he subido con una cadenita aquí en la misma esquina. Dentro del dibujo de abanico he hecho mis 5 puntos altos, larguitos también, ¿vale? Sacas en una, en dos, en tres. Así he hecho mis 5 puntos altos. 3, 4 y 5 en el mismo, ¿vale? En las dos cadenitas. Y ahora directamente al arquito con un punto bajo, ¿vale? Esa es toda la terminación. Es muy fácil. Ya os digo que lo puede hacer cualquier nivel principiante. Venga, me vengo directamente a las dos cadenas y sigo haciendo igual. Punto largo con una sola hebra, pero sacado en 3 veces. Hay mis 5 puntos altos, largos, ¿vale? 3, 4 y 5 y punto bajo en el arquito, ¿vale? Simplemente así. Pues esa es la terminación que le he dado en contorno por mi manga a un lado y a otro, ¿vale? En la parte de arriba no he puesto nada porque los quiero sueltos y en la parte de abajo tampoco, absolutamente nada. Pues nada, chicas, así terminamos nuestro poncho cubre hombro, que es súper bonito, no puede estar más bonito, ¿vale? Y os voy a enseñar despacito cómo quedó. Aquí lo tenemos, es súper bonito, me encanta. La unión yo la he hecho con punto bajo, las dos piezas juntas, ¿vale? Simplemente punto bajo, por todo cogiendo dibujo con dibujo, los centímetros que hemos dicho, ¿vale? Está súper bonito. Pues nada, ya simplemente me queda deciros que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, que estoy muy contenta con todos vosotros y vosotras, que le deis a like, por favor, que me comentéis lo que necesitéis por comentarios, las dudas que tengáis, que yo estaré encantada de responderos. Y nada más, un besito muy fuerte para todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo.